Organización Mundial de la Salud mencionaría que en China no se ha detectado una nueva variante. Sin embargo, la situación que enfrenta el país y sobre todo lo que indicarían muchos expertos sería una situación contraria. ¿Por qué la OMS estaría indicando que por el momento no se habría detectado una nueva variante del coronavirus en China? ¿Y cuál sería el respaldo para mencionar ello? En una publicación de este 4 de enero de 2023, la Organización Mundial de Salud hablaría sobre la situación de China que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy compartiremos cuál es la situación de China en relación a COVID-19. Un punto importante a tomar en cuenta es que claramente la situación de China estaría preocupando al mundo entero, dado que para el 8 de enero 2023 los vuelos ya no estarían restringidos y prácticamente los vuelos hacia China y fuera de China ya estarían abiertos. Una política que se habría liberado después de prácticamente casi 2 años y medio, en donde China habría permanecido aislada del mundo entero. Sin embargo, la situación sanitaria de China estaría preocupando al mundo entero, sobre todo porque existiría una información limitada en relación a lo que estaría pasando en el país asiático. En un reciente informe que fue dado este 4 de enero 2023, la Organización Mundial de la Salud habría anunciado un mensaje importante a tomar en cuenta. La publicación indicaría que la Organización Mundial de la Salud estaría asegurando que no existiría ninguna variante nueva en China. Sin embargo, señalaría su preocupación por los contagios de COVID-19. El organismo se habría reunido con responsables de salud en China, quienes habrían presentado los datos de más de 2.000 genomas de positivos por COVID-19 recogidos y secuenciados desde el 1 de diciembre de 2022. En relación a ello, la Organización Mundial de la Salud habría informado este 4 de enero de 2023 que tras la reunión con responsables de salud de China se habría presentado los datos sobre COVID-19 a un grupo de expertos de la institución, en donde se estaría evaluando los genomas detectados en China y habría subrayado que por el momento no se habrían identificado mutaciones en el virus para una nueva variante del coronavirus. Sin embargo, habría reiterado la necesidad crítica y la importancia de realizar análisis adicionales, así como compartir los datos de las secuencias para comprender la evolución del SARS-CoV-2. Ninguna nueva variante o mutación significativa habría sido identificada en los datos de secuenciación públicamente disponibles, habría señalado en un comunicado la OMS tras una reunión entre el grupo de expertos de la OMS y las autoridades del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China. Es importante mencionar que los datos presentados por el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades habrían mencionado que el 97.5% de los contagios dados en China estarían sobre todo por variantes conocidas ya en Europa, que serían ramas de Omicron, en donde específicamente BF.7 y BA5.2 serían las variantes predominantes. Ante ello, la institución estaría refiriendo su preocupación dada el número de contagios que según datos no oficiales se estarían reportando en China. A la fecha del 3 de enero se habrían enviado 773 secuencias de China a la base de datos recogidas después del 1 de diciembre y de ellas solo 95 estaban etiquetadas como casos adquiridos localmente, 187 como casos importados y 261 no tendría ninguna información proporcionada. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. La situación que hoy en día estaría dando la Organización Mundial de la Salud es en relación a los datos presentados por China. Y aquí el punto en donde muchos expertos hablan. Si para China prácticamente en el mes de diciembre solo ha existido alrededor de 62.000 o 70.000 contagios, mientras que los datos no oficiales y sobre todo documentos filtrados habrían mencionado 250 millones de personas infectadas, realmente la información que está compartiendo China a la Organización Mundial de la Salud lamentablemente sería limitada. El problema que hoy en día existiría en China sería el hermetismo en la información.
Lamentablemente, la Organización Mundial de Salud solo estaría publicando la información que le presenta China a la institución, mas no tendría las injerencias para realizar investigaciones en ningún país. La información que obtiene la Organización Mundial de la Salud es la información que los diferentes países proporcionan para que de esta manera sean notificados de manera global. Lamentablemente, si la información es limitada o muchas veces no es una información correcta, lamentablemente esto es lo que se estaría comunicando. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud comunica, según los datos presentados por China, que no existiría ninguna variante nueva hasta el momento, esto para muchos expertos no sería real, dado sobre todo el fenómeno que avanza de los pulmones blancos, un cuadro compatible con neumonía, en donde la variante Omicron no es comúnmente una variante que provoca neumonía. Sin embargo, la variante Delta sí lo era. Es por ello que los investigadores, independientes de los datos, que lamentablemente no son confiables, que estaría proporcionando China, hablarían ya que la nueva variante del coronavirus estaría presente en China. Sin embargo, dada la falta de información y la falta de secuenciamiento genético, todavía no se habría hecho público. La situación es preocupante, dado el hermetismo en la información que tiene China. Ya los expertos mencionan no bajar la guardia y, lo más importante, estemos atentos a lo que se podría presentar en el transcurso de los meses. Lamentablemente, el 8 de enero China ha abierto sus fronteras al mundo entero y esta variante que estaría circulando en China, que todavía no ha sido notificada, podría ya estar presente en otros países. No bajemos la guardia y, sobre todo, estemos alerta ante lo que podría presentarse en el mundo entero en relación al avance de COVID-19 en China. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante en relación a la falta de información. En un comunicado que habría sido dado este 4 de enero de 2023, la Organización Mundial de la Salud estaría asegurando que no existiría una nueva variante en China. Sin embargo, la situación es diferente, dado los hallazgos que se estarían encontrando en el país asiático. Según el comunicado, se habría mencionado que la OMS no habría notificado por el momento ninguna nueva variante en China, dada la información proporcionada por China. Sin embargo, la situación real que enfrenta China diría todo lo contrario. Los investigadores estarían indicando que el fenómeno conocido como los pulmones blancos no serían responsabilidad de Omicron, sin embargo, sí podrían ser responsabilidad de otra variante similar a Delta, situación en donde Delta se habría confirmado que comúnmente causaba neumonías y no la situación que hoy en día se estaría viendo con Omicron. La nueva variante del coronavirus podría estar presente, sin embargo, todavía no ha sido notificada dado el hermetismo que tendría China con respecto a su información. Los expertos indican que la situación se podría estar complicando en los siguientes meses, sobre todo porque China habría abierto sus fronteras al mundo entero este 8 de enero 2023. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y, sobre todo, estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.